y después las lecciones de esto para la pandemia. Entonces, obviamente las estadísticas y mucho que hay en la presentación, le digo nomás para que lo tienen en cuenta, son de la pre-pandemia, pero no se preocupen porque también voy a hablar de cómo nos ha afectado la pandemia en ese sentido. Pero como el tema del seminario es estrategia país y cómo se puede llevar adelante una economía, voy a hablar principalmente de ese enfoque. Así que, bueno. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces podemos pasar eso a hablar un poquito para contarle algunos datos básicos de Irlanda. Sí, acá tenemos una población de 4.8 millones de personas, Producto Interno Bruto que ascendió a 347 mil millones en el 2019. Y en el año 2020, el año pasado, también creció nuestro Producto Interno Bruto, uno de los pocos países en que se creció el Producto Interno Bruto, creció en como 3%. Tenemos uno de los PIB más altos de Europa per cápita, con 88.750 en el 2019. Tasa de inflación anual de 1% y una tasa de desempleo del 5%. La tasa del desempleo ahora es aproximadamente 10%. Había llegado a 12%, pero ahora ha bajado algo ya este año. Y esperamos que siga bajando. Ahí están también las cifras de las exportaciones. 152 mil millones de euros y importaciones por 89 mil millones en 2019. Asimismo, hoy Irlanda cuenta con la tasa de crecimiento más alta de toda la eurozona, con una tasa estimada de 3.4% para este año. Ahora bien, para entrar en la materia, si tuviéramos que resumir las principales razones que explican el desarrollo económico y social que ha experimentado Irlanda en las últimas décadas, podríamos dividirlos en 4 grandes áreas, y ahí lo ves en el diapositivo, ¿no? Que la primera, la construcción de una economía de mercado abierta, competitiva, con numerosos acuerdos comerciales y un ambiente amigable con los negocios. Segundo, la pertenencia a la Unión Europea y la defensa del multilateralismo como principio rector. Tenemos una serie de incentivos fiscales que nos han permitido atraer la inversión extranjera directa y también promover la investigación, el desarrollo y la innovación de nuevos productos y servicios. También muy importante el énfasis que hacemos en las personas a través de su capacitación e inserción. A lo largo de la presentación A ver si se cortó la voz. Sí, se cortó un poco, espera. ¿Me ves de vuelta? Sí, no sé. Aquí estamos, sí, muy bien. Las cosas del internet, ¿no? A lo largo de la presentación conversamos cada uno de estos 4 ejes, pero quisiera que mantuvieran siempre presente que en cada uno de ellos la sinergia entre el Estado, la academia y las empresas es lo que ha hecho posible
conseguir resultados tan satisfactorios. También, y ese es un eje muy importante que quiero poner mucho énfasis, porque me parece que tiene mucho que ver para una lección muy fuerte para la Argentina, ¿no? Es la continuidad y la estabilidad en las políticas, que ha trascendido a las diversas posturas de quienes han detentado el poder. Y esto ha sido uno de los pilares de nuestro éxito. Mucha continuidad, mucha estabilidad. Y esto no solo en la política, sino también en las personas, en la memoria de las instituciones, que la gente queda en las instituciones y la agencia y no cambian cada vez que cambia la dirección o del gobierno. Comenzamos hablando entonces del primer gran bloque, tener una economía de mercado. Irlanda es una economía dinámica, abierta, competitiva y globalmente conectada. Tenemos acuerdos para evitar la doble imposición con 74 países alrededor del mundo. Esto es un herramienta muy importante para las empresas que buscan hacer negocios en nuevos mercados, porque les brinda un mínimo de seguridad jurídica y funciona como un incentivo importante. En la región tenemos un acuerdo con Uruguay que está todavía por terminar algunas cosas protocolares y es uno de los principales asuntos que buscamos impulsar con la Argentina. Hay muchísimo interés de negocios, de empresas irlandeses en invertir, en trabajar en la Argentina, pero el hecho de no tener un acuerdo de doble imposición es un freno importante. También promovemos políticas de mercado abierto y perseguimos acuerdos comerciales con múltiples mercados. Al ser miembros de la Unión Europea, tenemos acceso al mercado interno de 450 millones, lo que resulta muy importante, especialmente para un país pequeño como Irlanda. Gracias a las negociaciones que hacemos como parte de la UE, hemos asegurado acceso a mercados importantes como Canadá y Japón. Las exportaciones de bienes alcanzaron en 2019 los 153 mil millones. Ese fue un récord absoluto con un aumento de 8% frente a las de 2018. Si bien ser un país abierto es una de nuestras prioridades, no lo hacemos a cualquier costo. Y en este sentido, implementamos controles para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva y para garantizar la estabilidad regional y la protección de derechos humanos. Argentina es el tercer socio comercial de Irlanda en la región, después de México y Brasil. En 2019, la balanza comercial fue de 341 millones de euros. Los bienes más exportados desde Irlanda son productos médicos y farmacéuticos, así como procesadoras, y los bienes más importadas desde Argentina son alimentos para animales, soja y aceites esenciales. Sí. Sí, se cortó para mí. Cortó la conexión. Hoy es un día complicado, a mí también se me cayó. Sí. Bueno, mientras esperamos que vuelva Jackie,
no sé si tenían conciencia de estos datos de Irlanda, ¿no? Es un país del que no se habla tanto cuando hablamos de innovación y desarrollo. Tiene uno de los PBI más altos el más alto de Europa y de los más altos del mundo. Y dice que quieren hacer negocios con nosotros y no tenemos contrato de doble imposición, o sea, Claro, para que no te cobren los quiero impuestos. llorar, claro. O sea, pero proponer y promover un ambiente en el cual podamos estar... Bueno, una de las cosas que hizo Irlanda, que empezó con todo esto, una de las medidas básicas, ya la va a contar, es bajar el impuesto a las ganancias de las 15, corporaciones al 10%. claro, un 10 10% un flat, 15, sí. claro, para todo el mundo. Entonces, obviamente, todas las big companies están ahí porque no es un costo adicional y genera. El tema es, al menos a mí me pasa, preguntarnos por qué, obviamente que a veces sabemos que es por intereses, se frena eso que generaría un montón de interacción económica, de un montón de cosas, de crecimiento y nada, lo estamos perdiendo. Acá hay un tema a veces de voracidad impositiva, entonces... Acá seguimos con el estilo de ponemos más impuestos, a ver qué otra renta más podemos grabar, percepción, retención, no sé, valor fijo, pero bueno, es la caja inmediata, ¿no es cierto? Que creo que un poco lo que hablábamos hoy al principio de la clase, esto de solucionar o tapar las cuestiones urgentes sin un plan detrás, ¿no? Uno no dice que esas cuestiones haya que cubrirlas y que tenemos que estar, digamos, los gobernantes tienen que estar atendiendo a eso, sino hacer eso, pero a la vez poder tener un plan o algo que seguir para a futuro tener otra situación y no volver a repetir esta. Pero bueno. A ver, está viviendo. Gaspar, ¿estás en contacto con la embajada? Bueno, para ver si viene. Sí, ya había intentado entrar y Okay. estamos viendo Sí, si... ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Francisco Hola, Catán, soy ¿qué tal? agregado comercial de la embajada y estuve preparando toda esta presentación con la embajadora y estoy hablando con ella, me está diciendo que tuvo que reiniciar la computadora por un inconveniente que tuvo, así que en breve, en un par de minutos, la deberíamos tener con nosotros de vuelta. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Bueno. ¿Qué piensan? ¿Alguno sabía de la realidad de este país, de los chicos de la clase? ¿Nuevo lo que Ayer escuchan me o no quedé, nuevo? yo me quedé mirando ayer el video, la continuación del que teníamos que ver de Daniel, y me quedé escuchando también a la embajadora, y por ahí en función también de lo que comentaban recién y lo que decían ambos expositores, es como que hay como, no una amistad, sino como un relacionamiento con el sector privado, ¿no? Y en Argentina es como que siempre es como visto como un enemigo, la privatización, está siempre ese fantasma de que la empresa o que va a venir a quitarle algo al país en vez de tomarlo como un aliado, no lo ven como un potencial, digamos, partner para poder desarrollar otras cosas. Interesante, sí. Y algo que hablamos anteriormente sobre el tema de la continuidad de las ideas, ¿no? Cuando los gobiernos pasan los gobiernos y la continuidad de la visión continúa, se traspasa, no corta el mandato y continúa. Eso va a ser cuando empezó a hablar recién la embajadora, con todo eso sobre la estabilidad y la continuidad de las políticas, que es una clave del éxito. Sí, bueno, me gustó lo que dijo, sinergia entre academia, Estado y empresas, ¿no? Que esa es fundamental. Después tenían claro la pertenencia a la Unión Europea y desde ahí, ser competitivos en el mundo. Que esas ideas, ¿no? de cómo nos hacemos competitivos para encontrar nuestro lugar en el mundo es una idea que no está muy... Ahí creo que entró Jackie, ¿eh? Sí, muy bien.
A ver, Bueno, perdón. no. Sí, la máquina se cerró nomás. Bueno, ojalá que ahora que lo hice en reboot funcione un poco mejor y bueno, si no, lo dejo y uso el teléfono para seguir. Bueno, dedos cruzados y seguimos. Así que bueno, sí, habíamos llegado a lo del ecosistema, ¿no? Y la importancia de tener un ecosistema business friendly. Y ahí pueden ver algunos de los logros que Irlanda tiene, ¿no? Puesto 1 como destino para invertir en Europa, puesto 7 en competitividad mundial, y seguimos con este tipo de logros y siguiendo las políticas que nos dan estos. Podemos seguir, Fran, al próximo diapositivo. Ahí estamos. La inversión extranjera directa es muy importante para el desarrollo de nuestra economía. Irlanda se posiciona como la puerta de entrada a Europa, un mercado equivalente al 22% del PIB mundial. Por eso, muchas empresas escogen Irlanda como su base de operaciones para Europa, Asia y Medio Oriente. Y eso contribuye directamente al desarrollo y crecimiento económico de Irlanda. Más de 1.400 compañías internacionales tienen presencia y emplean de forma directa el 10% de la fuerza de trabajo. Y ellos se han ido estableciendo clusters, y eso cataliza un círculo virtuoso de colaboración conducente a la innovación. Y estos clusters no solo se han dado en Dublín, la capital, sino que se han extendido también al interior del país, como veremos más adelante. Las compañías multinacionales invierten aproximadamente 19.000 millones en la economía irlandesa. Aproximadamente 2/3 de los impuestos corporativos en Irlanda provienen también de la inversión extranjera directa. En esta imagen pueden ver solo algunos ejemplos de las grandes empresas de muchas partes del mundo que han escogido Irlanda como su base de operaciones. Hoy, dentro de estos se cuentan 20 del top 25 de empresas de servicios financieros, 17 del top 20 de bancos mundiales, el top 10 de compañías nacidos en el Internet o born on the Internet companies. We have the top 10. Y así puedo seguir, pero no quiero aburrir con listas así. Como probablemente saben, uno de los principales sectores productivos de Irlanda es el sector tecnológico. Ha sido a través de la tecnología que hemos podido agregarle un mayor valor a sectores muy tradicionales, como la agricultura, y ahora somos líderes en agritech o tecnología aplicada a este sector. Lo mismo ha ocurrido con el sector farmacéutico, de alto valor agregado naturalmente, y con el sector de equipos médicos. Irlanda es una isla de innovación y uno de los hubs tecnológicos de Europa. El sector de tecnologías digitales crece día a día, no solo con la presencia de gigantes internacionales, pero también con empresas nacionales que se robustecen. Gracias a ello, como mencionábamos en el diapositivo anterior, hemos generado clusters alrededor del país
en donde se genera un ecosistema productivo muy interesante que se retroalimenta constantemente. Acá vamos al ejemplo de Dublín, que se ha convertido en un hub tecnológico, y acá ves también, Dublín era en el otro diapositivo, acá ves que también en otras ciudades como Cork o en la zona Midwest de Irlanda vemos en estos ejemplos. Ahora vamos a hablar un poquito del Brexit, ¿no? Que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ha traído desafíos muy particulares para Irlanda. En primer lugar, porque es uno de nuestros principales socios, no solo a nivel comercial, pero que también compartimos historia, cultura e idioma, y eso no va a cambiar. En este sentido, proteger el acuerdo de Viernes Santo, que puso fin de años de guerra en Irlanda del Norte, y todas las medidas que surgió del proceso de paz, sigue siendo la prioridad para Irlanda. Y esto es una prioridad que compartimos con los otros países socios miembros de la Unión Europea. Estamos muy contentos que se logró y se finalizó la semana pasada, se ratificó y se finalizó el acuerdo de éxito, de Withdrawal Agreement, y también lo que se finalizó la semana pasada fue el Trade and Cooperation Agreement, el acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y eso es muy importante para nosotros porque se termina el proceso de salida de Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea, y entra en vigor el Tratado de Comercio y Cooperación, que estamos muy contentos que se logró ese acuerdo, porque obviamente, aunque hace mucho tiempo que no es nuestro socio principal en términos de comercio, es un socio muy, muy importante, especialmente para la economía indígena doméstica de Irlanda. Y esperamos también que con finalizar los acuerdos de la salida y la entrada en vigor del Tratado de Cooperación y Comercio, que podemos seguir adelante con el Reino Unido como socio importante, y también para que el proceso de paz en Irlanda del Norte siga fuerte. Esto siempre fue nuestros objetivos más importantes después del referéndum y después de la decisión del Reino Unido de dejar la Unión Europea. Y bueno, ahora estamos con muchas ganas de seguir adelante y establecer una relación fuerte entre el bloque y Reino Unido, que sigue siendo un muy importante socio para nosotros y para el mercado, la Unión Europea. Bueno, vamos a seguir adelante con hablar un poco de los incentivos fiscales, ¿no? Que es la segunda razón que explica el crecimiento y desarrollo económico de Irlanda, y que, como seguramente han escuchado, Irlanda cuenta con un atractivo y beneficioso sistema impositivo, que incluye un impuesto corporativo de 12.5%, crédito fiscal de 25% para investigación y desarrollo, amplia trayectoria de implementar acuerdos internacionales, incluyendo el paquete de BEPS, el Base Erosion and Profit Shifting,
de la OCDE que contiene medidas para mejorar la coherencia de los estándares impositivos internacionales y garantizar una mayor transparencia. Ya mencionamos la vasta red de acuerdos para evitar la doble imposición, 74 países, y esto, por supuesto, nos ha permitido atraer empresas y desarrollar nuestra economía. Pero, como espero poder transmitirlos a lo largo de esta presentación, nuestro sistema impositivo no es la única razón que nos ha permitido hacerlo. La tercera razón, y una muy importante, es nuestra pertenencia a la Unión Europea y la defensa que hacemos del multilateralismo. Irlanda es un miembro comprometido de la Unión Europea y defiende el multilateralismo. Los irlandeses son de los que más valoran positivamente la pertenencia a la Unión Europea. Como ven, según el Eurobarómetro de 2019, 88% de los irlandeses considera que Irlanda se ha beneficiado al ser parte del bloque y 83% está de acuerdo con seguir siendo parte de la Unión Europea. Y esa cifra lo vi, me hicieron una nueva encuesta hace una semana y sigue igual. El apoyo a nuestra membresía de la Unión Europea sigue siendo muy, muy fuerte, siempre con tasas así de 84-85%. Irlanda tiene el euro como moneda oficial, lo que facilita las transacciones comerciales y financieras. Las compañías basadas en Irlanda tienen acceso a un mercado laboral de casi 250 millones de personas y 450 millones de consumidores. Irlanda ahora es el único miembro cuyo idioma oficial es el inglés y cuyo sistema judicial se basa en el common law. Ser miembro de organizaciones multilaterales definen y moldean el rol de Irlanda en el mundo, incluyendo el ONU, la OSCE, Consejo Europeo, OMC, OCDE, Banco Mundial, entre otros. El cuarto bloque de razones que explica nuestro desarrollo económico y social de las últimas décadas, y la verdad es el clave, tiene que ver con el énfasis que hemos puesto en las personas. Porque creemos que este es, en definitivo, una de nuestras principales ventajas. En primer lugar, el nivel educativo de la fuerza laboral irlandesa ha sido un factor crucial en el desarrollo económico y social de Irlanda. Y esto se retroalimenta con las necesidades laborales que tienen las empresas, como veremos más adelante. A diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, Irlanda tiene la población más joven de la Unión Europea. Más de un tercio tiene menos de 25 años. Irlanda es el tercer país del mundo más abierta a ideas extranjeras, el quinto país del mundo con actitudes positivas hacia la globalización. Irlanda también se enfoca en crear un ecosistema proclive a la innovación y la investigación. El gasto total en I+D alcanzó su nivel más alto en 2017, con aproximadamente 1.24% del PIB. En los últimos 25 años, Irlanda multiplicó por 10 el gasto en I+D y seguimos trabajando para fortalecer este sistema. Irlanda aplica el moderno y robusto sistema de propiedad intelectual de la Unión Europea
lo que motiva y despierta también la innovación en productos y servicios. El rol de la educación es un factor clave en el desarrollo de Irlanda. 56.3% de la población entre 30 y 34 años ha concluido estudios terciarios, muy por encima del promedio de la UE. Irlanda es un destino educativo de calidad, con todas las universidades irlandesas en el top 1% del mundo en términos de investigación, tanto de las ciencias como de las humanidades. Como les decía antes, no solo tenemos una educación académicamente rigurosa, sino que además cumple con las necesidades de una economía competitiva. En este sentido, tenemos la segunda mayor proporción de graduados en carreras STEM de Europa, alrededor de 30%, y igual proporción de estudiantes, lo que es clave siendo la tecnología uno de los nuestros principales sectores productivos. Y ahí pueden ver algunos más de los números que tenemos de gente que trabaja en tecnología, fuerzas de trabajo multilingüe, y más de 600 personas hablan al menos un segundo idioma, lo que también contribuye a la fuerza laboral. A modo de resumen, quería presentarles esta última diapositiva, porque tal y como espero haberles transmitido a lo largo de esta mañana, detrás del desarrollo económico y social de Irlanda ha habido principalmente dos cosas: una fuerte sinergia y un diálogo permanente entre todos los actores de la sociedad, el Estado, la academia y las empresas, y una continuidad en las políticas que ha permitido brindarle estabilidad a todos los que estamos involucrados en este desarrollo. Ha sido gracias a estas condiciones que una serie de medidas específicas han podido rendir sus frutos en relativamente poco tiempo, tales como una economía abierta, competitiva e integrada a cadenas de valor, un ecosistema competitivo y amigable con los negocios, una fuerza de trabajo joven, educada, multicultural y poliglota, un sistema educativo que colabora estrechamente con el sector privado y es consono con sus necesidades. Formar parte de la Unión Europea, que garantiza un lugar privilegiado para hacer escuchar la voz de Irlanda, promover sus valores y tener acceso a un mercado interno grande. Una sólida integración de compañías internacionales al ecosistema productivo irlandés, un sistema fiscal con quedó sin conexión. Quedó muda, que se Y quedó... parece que era yo, porque como estoy con algunas intermitencias, pero no, se ve que se Ah, cayó. sí, se ve que se cayó la internet. Hoy es un día tremendo. Y yo tuve que entrar y salir varias veces. Pero bueno. Bueno, sí, hasta las embajadas, así que... No, y no, yo Sí. pensé que estaba maldiciendo a mi proveedor de internet. Se ve que nadie tiene coronita, entonces. No. Pero qué interesante lo que estamos escuchando. Realmente Sí. es fascinante.
Sí, Una gran presentación. sí, además es una historia de optimismo que ni siquiera en Europa hoy uno ve los países que están tan optimistas, ¿no? Con su presente ¿no? Europa no es que muchos países están con serios problemas, y también con todo el tema de la inmigración y viendo el mundo como una amenaza y sociedades divididas, muy, muy conflictivas, ¿no? Inglaterra, España, Francia. No tienen esto de tener claro, ¿no? La visión de país que quieren. Interesante de ver. Llamó la atención el tema que es tan recurrente y tan repetitivo hoy día, el tema de educación, que lo dijo, el educativo es clave, crucial para el desarrollo de un país. O sea, y lo vivimos escuchando y vivimos discutiendo si vamos, no vamos, si abrimos las escuelas, o sea, nosotros seguimos discutiendo sobre eso un montón de cosas, ¿no? Bueno, pero lo que mostraron es que tienen el nivel de graduados universitarios más alto de Europa, y terciarios, ¿no? No solamente universitarios, también terciarios, y eso es, y el 30% en materias ligadas a la ciencia, tecnología, sí. Tecnología, o sea que... Desde eso ya con una mirada, ¿no? De todo lo que hoy se está requiriendo en el mercado laboral, lo que es tecnología. Todo te lo cuentan como una gran simplicidad. Claro, ¿no? como un cuento, claro, como una cotidianeidad y simple, ¿no? Sí. Es verdad. Bueno, vayan preparando las preguntas, los grupos que tenían 1 y 4. 1 y 4. Tenemos 20 minutos para... Sí. En todo caso, María Eugenia, ¿te parece tomar un break pequeño de 2 minutos o algo así mientras preparamos? Oh. No, me parece que podemos empezar a conversar. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué les pareció un poco? Yo, por ejemplo, pienso que saber cuándo fue el acuerdo de paz, porque, bueno, ustedes, la mayoría de los alumnos, no sé, podemos sacar la presentación, acordarnos en qué diapositiva está o no se puede sacar. Rompa el acuerdo de paz, el de Viernes Santo fue en 1998. 1998. Bueno. O sea que ese fue clave, ¿no? La pacificación de toda la zona, que hasta entonces tenía problemas de terrorismo muy serio en Irlanda del Norte, pero que afectaba también a Irlanda. Ahí está entrando. Ah, qué suerte. Porque vemos que no es tanto tiempo para lograr estos resultados, ¿no? Ese es tal vez uno de los modelos mentales que nos gustaría implantar en ustedes, que no hace falta tanto tiempo si uno tiene la decisión. Jackie. Hola. ¿Me ven? Te vemos perfectamente, sí. Ah, bueno, por suerte, logré. Perdón por todos los problemas técnicos, ¿no? A ver. Estábamos ya en las conclusiones. Sí, estuvimos llegando ahí. Es que no veo yo el screen. A ver, bueno, no importa. Estaba justo ahí con las conclusiones del último, los amplios incentivos a investigación y desarrollo, incluyendo créditos fiscales. Créditos fiscales del 25% y un robusto y moderno sistema de propiedad intelectual. Y lo que quería agregar, como había dicho al principio, eran algunos comentarios sobre nuestra experiencia con el COVID, ¿no? Y que bueno, toda esa estructura económica que ha venido desarrollando a lo largo de esta charla es la que ha permitido a Irlanda
ser uno de los pocos países que aumentó su PBI en el 2020. La altísima demanda a nivel mundial de tecnologías innovadoras y de productos farmacéuticos hicieron que las exportaciones irlandesas crezcan de manera tal que de una manera absorbieron el impacto económico sufrido por las industriales más tradicionales, o sea, turismo, real estate, retail. Las empresas de estas industrias contratan personal altamente capacitado que recibe sueldos muy por encima de la media, y el crecimiento de estas empresas supone la contratación de más personal, lo que se traduce en un aumento considerable en la base imponible del impuesto a las ganancias. En el caso de Irlanda, ese aumento fue del 25%. Igual, el Estado irlandés se vio obligado a rescatar a aquellos sectores que sí fueron perjudicados, realizando un gasto público de 2 billones de euros mensuales en el 2020. Esta suma fue destinada a distintos programas. En similitud con la Argentina, el Estado irlandés colaboró a través del Plan de Subsidio Salarial a la que 800.000 personas mantengan su puesto de trabajo. Así y todo, Irlanda no está exento de las consecuencias que trae aparejadas esta pandemia. La tasa de desempleo en el 2020 alcanzó un pico de 12.1%. Cabe destacar que las 800.000 personas alcanzados por el plan de subsidio salarial están contemplados dentro de esa cifra de desempleo por el gobierno irlandés, y que considera que si bien jurídicamente hablando estas personas están empleados, le implican al Estado un gasto económico como si no lo estuvieran. Indistintamente, a medida que las economías se vayan abriendo, se espera que Irlanda vuelva a su normal punto de equilibrio, que es de 5% de desempleo. Así que bueno, nosotros tuvimos nuestra tercera ola bastante temprano. Se nos vino encima muy parecido a la experiencia de acá, muy repentinamente, justo antes de Navidad, y duró hasta fines de febrero. Ahora sí hemos logrado con restricciones muy estrictas bajar los números de casos nuevos de COVID, y estamos pero con mucho cautelo y con muy lentamente estamos empezando a abrir nuevamente la economía. Y bueno, esperando como todos que con el crecimiento del número de gente vacunados, especialmente en los grupos de riesgo, que vamos a poder abrir lentamente la economía. Pero la posición del gobierno es no abrir hasta que más gente en los grupos de riesgos sean vacunados, así que el proceso es lento. Igual tenemos mucha esperanza, porque también hay que tener un poco las cosas en su lugar, ¿no? Que cuando el gobierno, cuando hicimos nuestras proyecciones para 2021, nadie pensaba que iba a haber vacunas. Y bueno, ahora es lento, pero estamos vacunando ya. Y entonces pensamos que vamos a poder abrir más sectores de la economía más rápido que pensábamos el año pasado cuando hicimos nuestras proyecciones para el presupuesto de este año. Así que lentamente y bueno, con mucho cuidado, vamos esperando un 2021 mejor.
Sí, muchísimas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias por haberme invitado otra vez a hablar sobre la experiencia de Irlanda en estos temas. Y bueno, creo que si hay un poquito de tiempo, María Eugenia, estoy muy contenta de tratar de contestar preguntas. Y quería agradecer también a Fran por su ayuda con el screen sharing, que menos mal con mi computadora que no lo estaba tratando de hacerlo yo. Así que esperamos que no se corte otra vez. Quizás si me preguntan algo muy difícil, a ver. Bueno, a ver que tenemos los alumnos que tienen... Sí. A ver, sí, vamos. Hola Jackie, hola a todos, ¿cómo están? Muy interesante la presentación. Yo quería hacer una consulta relacionada a esto del COVID, digamos. Más que nada para saber cómo son las proyecciones de vacunación que hay y cómo está siendo, digamos, la estrategia de vacunación hoy en día. Sabrás, digamos, que en Argentina la proyección para tener a toda la población vacunada está pasando fines de 2022. Y nada, tipo, me da curiosidad saber, me imagino que debe estar mucho mejor las proyecciones y nada, me da curiosidad saber este tema, digamos. Bueno, muchas gracias, Laura. En este momento estamos en que tenemos como 20% de la población con el primer dosis, ¿no? Que estamos usando más que nada Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Como en todo el mundo, ha sido difícil tener abastecimiento de las vacunas. Todos les gustaría tener más, pero nos están llegando y mientras llegan se están administrando. Ahora con la aprobación del Johnson & Johnson, que es de un solo dosis, esperamos poder tener mucho más gente con vacunación plena, ¿no? Que creo que tenemos como quizás 8% de la población con plena vacunado y 20% con primera dosis. Se espera que durante mayo se va a ir mucho más rápido, y el meta del gobierno es que por el otoño, por septiembre, octubre, tener toda la población vacunada. Hemos puesto el énfasis en estos meses en vacunar primero toda la gente de salud y la gente más grande, y ahora están llegando a los grupos de riesgo, ¿no? De gente más joven, pero que son en grupos de riesgo. Así que lento, pero bien, yo diría, sería my assessment. Gracias, Laura. Bueno, muy interesante, gracias, Jackie. ¿Alguien más? ¿Quién sí, yo quisiera hacer una pregunta, buen día Jackie, en cuanto a educación. Nos contabas que poseen los índices más altos de graduados y yo quería consultar cuál era la política del Estado para lograr estos índices, y por otro lado, si me permiten sumar una pregunta, ¿de qué forma el sector educativo aporta al sector privado en cuanto a educación? Bueno, muchas gracias, Vicky. Yo creo que la clave fue una decisión que se tomó en los años 90 de hacer gratis la educación terciaria, ¿no? Siempre hubo sector público de primario y secundario muy fuerte, pero al llegar a la educación terciaria, hasta los años 90, como era pago, había que pagar aranceles bastante fuertes, y eso fue un desincentivo muy fuerte para muchos sectores de la población. Así que la política del Estado más importante
fue la decisión tomada en los 90s de sacar los aranceles. Eso fue un empuje muy, muy fuerte a la cantidad de gente que podían acceder a la educación terciaria. Y después hay muchísimo promoción de cooperación entre las empresas y las instituciones, las universidades y instituciones educativas que trabajan muy fuertemente juntos para desarrollar programas y cursos de estudios que ayudan a que la gente tenga la capacitación que necesitan las empresas, ¿no? Y esos programas lo ayuda también el Estado. Así yo diría que hay todo ¿cuál es la palabra que estoy buscando? There's a synergy, hay mucha sinergia entre las empresas multinacionales, las empresas indígenas y las instituciones de tecnología y las universidades para que sigan desarrollando los programas, y hay mucho apoyo a la investigación y desarrollo también. Y todo esto ha creado este ecosistema muy, muy fuerte y que apoya mucho al sector empresarial y de comercio. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, Jackie. Perdón, no sé a quién interrumpí. A ver, dale Pedro que... Sí, ¿cómo estás? Mencionaste que en uno de los cuadros que Irlanda tenía una población joven de las más altas de Europa, que creo que eso, o sea, si bien Irlanda tiene un buen presente, eso es lo que asegura, si querés, un mejor futuro. ¿Eso fue siempre así en Irlanda o se dio, o sea, o mejoró esos ratios comparados con Europa por el hecho de que se vengan a instalar muchas multinacionales que sabemos que son las que atraen, si querés, a la gente joven, porque contratan una multinacional, imagino, a Amazon y el resto que mostrabas, debe tener gente entre 20 y 30 años trabajando para ellos? Y después, otra cosa, siempre mencionaste mucho la Unión Europea, si crees que nosotros en el Mercosur podríamos hacer algo similar, si bien ya existe el Mercosur, pero me parece que no le damos mucha importancia, o no lo aprovechamos tanto por ahí. Y la última, así ya no te molesto más, comentaste que Irlanda le vendía a Argentina productos médicos y farmacéuticos y le compraba alimento para animales. ¿Crees que ese tipo de negocio es sostenible para Argentina a lo largo del tiempo o tendría que cambiar? Porque si estamos importando algo con tanto valor agregado y vendiendo alimento para animales, no sé, ¿qué te parece? Muy bien, bueno, voy a escribir, tomé algunas notas, pero si olvido una de las preguntas, Pedro, me lo acordás. Sí, siempre hemos tenido una población joven muy alta. Las familias irlandeses, como buenos católicos, suelen ser bastante grandes. Ha cambiado ahora, obviamente, con el desarrollo, pero siguen siendo, por un país desarrollado, las familias siguen siendo grandes. Y eso contribuye a que siempre hay una población bastante joven. Hasta los años 90, hasta todos los cambios que nos llegó a hacer el Celtic Tiger, ¿no? Y tener ese crecimiento fuerte, muchísima gente emigraron. Y eso dejó el país sin la gente joven, porque tuvimos siempre una historia de muchísima emigración, que la gente joven se iba. Hoy en día igual emigramos, pero mucho menos que antes. Y entonces, combinada con que la gente joven ya no se van,
las familias siguen teniendo bastante hijos y también somos muy abiertos a la inmigración. Así que tenemos siempre mucha gente joven, como vos dijiste, vienen a Irlanda para tomar trabajo en los sector multinacional, especialmente ahora. Y también en la parte de la agricultura. Tenemos muchos trabajadores en la agricultura que vienen para trabajar en la agricultura. De todo, de la Unión Europea en primera instancia, pero también tenemos muchísima gente que viene de Brasil, por ejemplo, para trabajar en la agricultura. Tenemos mucha gente de la Argentina, jóvenes de Argentina que vienen a trabajar más que nada en el tech, en el sector tech. Así que es esa combinación de fuerte estructuras familiares tradicionales combinada con inmigración muy alto de gente joven que se quedan después y también forman familias, y eso contribuye a que siga siendo bastante joven. Para un país de Europa tenemos población bastante joven y eso es muy importante, contribuye muchísimo a la energía, ¿no? a todo que contribuye a que una sociedad, una economía se renueva, ¿no? Y siga con produciendo las ideas y la innovación. Y sí, absolutamente. Yo apoyo fuertemente a la integración regional. Espero que el Mercosur, los países del Mercosur puedan llegar a acuerdos y profundizar los lazos y la integración, porque lo veo muy importante para la región. La Unión Europea ha sido un ejemplo tan exitoso de integración regional, y yo creo que el Mercosur tiene la posibilidad de también, por vía de una integración más profunda, prestar y dar una vía, una economía regional que apoya mucho mejor a su gente, ¿no? Así que absolutamente espero que puedan sobrellevar la coyuntura y esos momentos difíciles para los países y los líderes de los países, y seguir adelante, porque en sus primeros años, cuando estaban integrando y mejorando la integración regional, el Mercosur dio muy positivos resultados, y es solo últimamente que se quedó un poco estancado todo ese desarrollo, que it's not delivering, ¿no? Así que espero mucho que sí, que bajo la presidencia argentina se puede ir adelante. Y el último, sí, lo de los commodities y de siguiendo una economía que es más que nada extravista y vendiendo commodities sin mucho valor agregado. Para mí, siempre los commodities van a formar para un país como Argentina, es cierto que van a seguir siendo una muy importante parte de la economía. Pero espero que de la charla que he dado pueden ver que hoy en el 2021 lo que vale es la tecnología, valor agregado. Eso también para la agricultura, ¿no? Es súper importante desarrollar el valor agregado, el agritech, todo que puede contribuir a desarrollar una economía extravista, pero más sostenible y con mucho mejor valor agregado. Así que sí, yo no creo que sea sostenible seguir así. La soja en sí da mucho daño al valor de la tierra misma. No es un bien que se puede seguir tampoco.
es algo que cuesta mucho al valor de la tierra. Mucho uso para soja es muy dañoso para el medio ambiente y el valor de la tierra. Hay un estudio muy interesante que les voy a recomendar, después lo puedo pasar el link a María Eugenia, que se hizo en el 2019, un estudio del World Bank sobre la economía argentina. Y eso habla mucho de estos temas y de cómo el valor de la tierra, de cuánto da la tierra, va bajando año por año por el uso en así muy fuerte. Y le puedo recomendar que estudien ese informe, es muy buena. Por ahí ya lo tienen en el curso, pero si no, les pasa el... Sería bárbaro aquí. Ya estamos sobre la hora. Una pregunta más. Estaba Leonardo para hacer la Leonardo pregunta. estaba, ¿no? Sí, Lo Leonardo. cortamos. Sí, hola, buen día, mucho gusto yo aquí. La pregunta es sobre cuando usted comenzó a hablar sobre cómo lograron la clave del éxito en la continuidad y estabilidad política, cómo se continuó para que se continúe con el éxito, ¿no? Que es algo importante, sobre todo que la visión continuó. Sí, eso es algo que me llama mucho la atención acá. Más cuando cambió el gobierno, ¿no? Yo llegué en la mitad del 18 y el gobierno cambió al final del 19. Y lo que me llamó la atención mucho, no solo eran los cambios en la política misma, ¿no? Que eso se entiende, la gente vota y las políticas cambian, eso es la democracia. Pero que en Irlanda, hablando ahora de la política, después voy a hablar también de la memoria institucional, ¿no? En Irlanda, aunque se cambian las políticas, hay un franja bastante amplio dentro de que no se cambian las políticas cuando cambian los gobiernos. Sí hay énfasis, hay algunos tienen un enfoque un poco más socialista que otros y otros un poco más por el lado, digamos, derecha, otros un poco más izquierdista, pero hay un franja grande dentro de que se opera que las políticas al fondo no cambian. Y acá eso veo que se cambian mucho las políticas del fondo. Y eso da una inestabilidad en un sistema donde el gobierno puede cambiar cada 4 años, que es un desafío para que tienen la gente tiene que pensarlo bien y ver cómo se puede manejar esto. En Irlanda, por ejemplo, y eso llegó a mi segundo punto de estabilidad y tener memoria de institución y gente capacitados para implementar las políticas, que cuando cambió nuestro gobierno, doy un ejemplo en mi propio ministerio, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería. Cuando cambia el gobierno, se cambia el ministro, el canciller, se cambia el vicecanciller y el secretario, ¿no? Los tres jefes políticos de la institución cambian. Abajo de esto no cambia nada. No cambia el secretario general a cargo del ministerio, ni la próxima capa que sea la gente que están a cargo de las divisiones del ministerio. Ellos no cambian. Entonces se sigue toda la capacitación y la capacidad para implementar las políticas que ha sido desde el gobierno anterior. Así que tenemos toda la parte de la gente que trabajan por el Estado. Ellos trabajan por el Estado y implementan las políticas que deciden los políticos, la gente que están de políticos. Pero te da una estabilidad y una capacidad. Tener gente que no están aprendiendo su trabajo mientras están tratando de implementar las políticas. Ellos ya saben
qué es el trabajo y cómo hay que hacerlo, y el trabajo es implementar las políticas que vienen del gobierno, pero ellos no cambian. Y esto me parece algo que también es algo que podría estudiar la Argentina, ¿no? Cómo tener un mejor continuidad dentro de la administración pública. Eso, la verdad, es una de las cosas que me... ¿no? Para reflejar un poco cómo se puede mirar un poco este desafío. Bueno, Muchas Jackie, realmente queremos agradecerte muchísimo. Podríamos seguir, seguramente hay muchas más preguntas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo se llega a tener esos acuerdos entre partidos, cómo después del acuerdo de paz que estábamos mirando, no fue hace tanto, en 1998, cómo lograron esta visión común, que hoy en el mundo las sociedades están también bastante polarizadas, no solamente Argentina, sino muchos países desarrollados, y tu mensaje es como un mensaje de un país que tiene una visión conjunta y que cree más en participar en el multilateralismo y no ve, ¿no? Vemos Inglaterra, la amenaza del Brexit, ustedes tienen una visión distinta, o Europa con todo el tema de la migración, o la tecnología vista como lo que genera inequidad, y es una visión muy distinta a la de Irlanda. Así que ha sido fascinante. Sería maravilloso poder seguir, pero la mayoría de los estudiantes trabaja, así que se tiene que ir a sus trabajos o cambiar de pantalla, y ojalá que podamos tenerte el próximo cuatrimestre, porque es un ejemplo muy, muy fuerte Irlanda de lo que se puede hacer. No sé, Silvia, si querés decir algo, Roberto. Bueno. Roberto. Bueno, agradecer a Jackie, realmente a mí me encanta la idea de lo que tiene Irlanda, la estrategia de Irlanda es un ejemplo grande para nosotros y creo que nos ayuda y a todos los alumnos les puede ayudar muchísimo. A mí es una de las cosas que veo que han hecho mejor. Así que muchísimas gracias y te esperamos el próximo cuatrimestre también. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por invitarme y sí, con mucho gusto hablamos en el próximo cuatrimestre. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias. Gracias a Francisco también por toda su ayuda. Sí, gracias a Francisco también. Sí. Gracias.